Bienvenidos. ¿Estás preparado para aprender de persuasión? Aprender inclusive de manipulación, cómo convencer a los demás de aquello que tú quieres que ellos te digan que sí. Pues quédate, porque hoy vas a aprender a partir del punto de vista de la ciencia científico del gran experto Robert Cialdini. Son mis comentarios a la última parte de este maravilloso libro, que para mí es la Biblia de la persuasión, porque realmente los años de estudio de este gran experto han llevado a condensar todo lo que sabemos hoy en día de cómo hacer que los demás nos digan que sí. Hay millones de personas allá afuera todo el tiempo enojados porque los demás no les hacen caso, no consiguen vender sus productos, no consiguen persuadir a nadie. Y entonces inventamos teorías idiotas. Es que la gente es imposible, las cosas no se pueden, pero eres tú quien nunca se ha detenido un segundo a pensar, oye, no ha estudiado, por ejemplo, la ciencia o no existen ciertas verdades al respecto de cómo ganarte el aprecio, la consideración y el sí de los demás. Pues bien, quédate, porque eso lo vamos a aprender hoy a través de este gran libro y el capítulo de hoy de Robert Cialdini, de cómo convencer a través del efecto unión, unidad, del efecto manada. Si tú quieres aprender a convencer a los demás, quieres entender un fenómeno que a nivel global se está dando, por ejemplo, con las Swifties, ¿sí? Ahora que hay una gran ola de seguidores de Taylor Swift, ¿sí? Vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Qué relación tiene con los judíos que tuvieron que huir hacia Japón durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Sí? Aunque suene extraño, fueron a refugiarse justamente con el enemigo. Vas a entender ¿qué relación tiene todo esto con algunos juicios en la corte? Es bien interesante, historias de juicios en las cortes. El por qué un guardia en un campo de concentración le perdonó la vida a uno y no se la perdonó a otro y mucho, mucho más. Así que hoy tenemos un día lleno de buenas historias, de comprensión de la profunda psicología humana. Nuestro autor invitado del día de hoy se llama Robert Cialdini, es profesor, bueno, ya emérito, ya salió, ya se jubiló de la Universidad de Arizona, ha sido invitado a muchas universidades, es autor de este gran clásico que fue hasta hace muy poco, fue ampliado y corregido, digamos, revisado, incluso hasta después de la pandemia, hace muy reciente, pues, sus correcciones sobre todo lo que ha pasado, y el descubrimiento más grande fue el último de los 7 principios que no estaba en la versión original. Es decir, el que vamos a ver hoy, curiosamente, no hacía parte del libro original. Hoy vamos a hablar de unidad. Si quieres aprender los 6 principios anteriores, revisa los videos previos de este canal. Vamos a arrancar entonces con una historia impactante. Un científico publicó algunos documentos y basó sus estudios científicos en que un día estaba compartiendo habitación con alguien. Y este alguien, en una noche de copas, una noche de lo que sea, le contó una historia que lo marcó para siempre. Ronald Cohen dice que su compañero de piso, su compañero de cuarto, ¿sí?, le contó un secreto. Le dijo, yo fui guardia en un campo de estos de concentración en la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial. Terrible, ¿no? Y le hizo una revelación terrible. Era una práctica común que si había una falta disciplinaria o había cualquier cosa que no les gustara a estos locos, hacían formarlos en fila a los presos, ¿sí?, y empezaban a contar. Y el pobre que quedaba en el 10º lugar le hacían un viaje al más allá. Ya tú me entenderás que no puedo emplear ciertas palabras. Entonces, básicamente, contaban 1, 2, 3, 4, y cuando llegaba el número 10, viaje al más allá. Entonces, cuando estaba en ese momento contando, llegó un momento en que vio y ¡pum!, se dirigió al número 11. Fue impresionante. ¿Y por qué? ¿Por qué le habría de perdonar la vida al número 10? Y dice, porque cuando me lo vi a los ojos, lo reconocí. Vi que él era alguien de mi ciudad y no podía hacerle eso a alguien que había nacido en mi propia ciudad. Qué curioso, ¿no? O sea, era todo un sádico ahí que estaba haciendo eso, pero a pesar de ello reconoció en sí, ¿sí?, alguien que venía de su propio pueblo, de su propia procedencia, ¿sí? Entonces, nosotros reconocemos
a los que son como nosotros, pero no solamente como nosotros, presten atención. Una persona no es que tú tengas empatía porque es como tú, es porque es uno de los tuyos, es uno de los nuestros. Y eso es lo que vas, ese factor determinante es lo que va a hacer el cambio de juego. Se convierte en una extensión del yo, el yo compartido. De hecho, el cerebro humano tiene compromete los mismos lugares neuronales cuando se refiere al yo y al nosotros. Como es una extensión mía, ¿sí? Yo considero que lo que le hacen al nosotros me lo están haciendo a mí. O sea, yo me siento dolido como si fuera a mí mismo. En algunos capítulos anteriores vimos la historia magnífica, revísala, del mayor vendedor de la historia. Fue Joe Girard. Joe Girard llegó a ser reconocido con el récord Guinness de mayor vendedor del mundo. Pero recientemente, curiosamente, lo ha sobrepasado otro vendedor. Y este hombre se llama Ali Reda. En el estado de Michigan también trabaja como vendedor de automóviles. Y le preguntan, bueno, Ali, usted acaba de romper el récord, sí, que hasta hace unos años ostentaba Joe Girard. ¿Usted cómo lo pasó? Dice, no, yo lo que hice fue dos cosas. Número uno, yo copié todas las estrategias de Joe y las puse en práctica. O sea, lo que él hacía, yo lo empecé a hacer también. Dije, si esto funcionó para él, va a funcionar para mí. Pero entonces, ok, una cosa explica que usted iguale los resultados, pero ¿cómo lo superó? Dice, hay un ingrediente. Ali es un descendiente, digamos, de la comunidad árabe en los Estados Unidos. Y en la zona donde él vive, en Michigan, hay una gran comunidad árabe. Entonces lo que él apeló fue al sentido de unidad con la comunidad de árabes migrantes, en los cuales reconocían a él como uno de los suyos. Entonces a nadie más le van a comprar un coche, se lo van a comprar es a Ali, porque él es como nosotros, él es de los nuestros, tenemos que comprarle. Entonces fue así que no solo lo alcanzó, sino que sobrepasó en ventas al propio maestro. Y en este caso, cuando vemos la apasionante historia también de la estafa piramidal de Bernard Madoff, que fue este hombre que durante más de 30 años, ¿sí?, fue captando dinero en Wall Street y las personas millonarias le daban su dinero a Bernard. Él se pregunta, pero ¿cómo es que personas con inteligencia financiera, con mucha, no solo dinero, sino con gente sabida del mundo de las finanzas, pudo nunca pedirle cuentas a Bernard Madoff? O sea, ¿cómo es posible que esta gente que viene del mundo de las corporaciones, que venía del mundo de la riqueza de verdad del mundo, le entregaron su dinero ciegamente a un hombre que nunca les rindió cuentas? Y él dice, el problema aquí fue el principio de unidad. Bernard hacía parte de la comunidad judía y al mismo tiempo solo estafó a personas de su propia comunidad, es decir, a otros judíos. Dentro de la comunidad nadie cuestionó a Bernard porque dijeron, ¿cómo nos va a robar el propio que hace parte de nuestra comunidad? Claro, ellos nunca imaginaron que alguien que hacía parte de su comunidad les iba a hacer una mala pasada. Y es exactamente el mismo fundador del esquema Ponzi, Carlo Ponzi, que fue un inmigrante italiano que en 1919-1920 inventó un sistema fraudulento para captar dinero y que hoy en día lleva su nombre, Ponzi. Bueno, este hombre, ¿a quién estafaba? A los pobres italianos migrantes. Eran personas que venían con muchas necesidades, pero confiaban en Carlo porque él era otro como ellos, otro italiano. Entonces, han hecho varios estudios y han visto cómo, por ejemplo, en los bancos, ¿sí?, esto es un estudio, por ejemplo, en Hong Kong, los bancos le prestan dinero más fácil a la persona cuando el agente del banco descubre que es de la misma religión. Ah, comparte mis creencias religiosas, entonces le doy, ¿qué? Le doy un crédito más favorable. En Polonia hicieron un estudio muy simpático. Tomaron unas carteras, unas billeteras, ¿sí?, de dinero, les pusieron o en otros casos una carta, ¿sí?, como que esta carta iba al correo y se nos cayó, pero estaba lista para enviar al buzón del correo postal. Y entonces, esperando que alguien, un buen samaritano, encontrara la carta en el suelo, la llevara hasta algún buzón de correo y se fuera, ¿no? Pero las tiraron al suelo. Lo curioso es lo siguiente. Dice, se dispara completamente el favor que la persona le hace cuando un polaco veía en el nombre un nombre y un apellido polaco. Pero si veían en el nombre un nombre y un apellido inmigrante como árabe,
las cartas no las enviaban, pero era menos de la mitad, menos de la tercera parte. O sea, las personas estaban dispuestas a hacerle un favor a un connacional, pero a este inmigrante, no, yo no voy a ir, no me voy a tomar la molestia de ir al correo. Y las personas que en política, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una creencia política, apoyamos un partido, el que sea, somos más condescendientes, les perdonamos los errores, incluso los fraudes, cuando hacen parte de mi partido. ¿Por qué? Porque es que son de los míos. Entonces no importa lo que hayan hecho, yo los voy a defender. Y también las personas que tienen que elegir en las listas a quién son los donantes de riñón, los que van a recibir el riñón, perdón. Entonces, eligen muchísimas veces más a aquella persona que se parece como ellos. O sea, vamos a elegir quién va a vivir, ¿no? Bueno, aquella persona que es de los nuestros, preferimos, ¿sí? Es bien sabido en los deportes. En los deportes no se permiten los árbitros del mismo lugar de procedencia del cual es el equipo o los equipos que van a jugar. Si va a jugar, no sé, la selección de Argentina contra la de Brasil, el árbitro que va a pitar el partido no puede ser de estos países, tiene que ser de un país extra. ¿Por qué? Porque las personas obviamente van a tener tendencia a favorecer a su grupo. De hecho, está demostrado por estadística que los árbitros de la Liga de Baloncesto Profesional de Estados Unidos, de la NBA, pitan más faltas si el jugador es de la raza contraria. Es muy chistoso. O sea, si el árbitro ve que la falta se la hicieron en contra también a su raza, él va a pitar a favor un poquito más. No es que no puede ser ostensiblemente, pero proporcionalmente se nota en la estadística. Y hay un caso muy simpático de un soldado que fue a la Segunda Guerra Mundial, estuvo peleando en los Balcanes y luego regresa a casa. Después de que regresó a casa, este hombre nunca más volvió a hablar, nunca más. Entonces los médicos asombrados dijeron, ¿pero qué le pasa a este hombre? Entonces trataron de hablar con él y el hombre en un silencio. Entonces dijeron, bueno, vamos a mandarlo a unos exámenes. Entonces le hicieron exámenes neurológicos, psicológicos, de todo tipo. Y el hombre nunca más habló en su vida. Pasó una vida en silencio. Sorprendidos con el tema, el hombre pues prácticamente se incapacitó con eso. Pues, esto ya estaba en su vejez, estaba en un ancianato, ya sentado en una silla, y sonaba el radio un partido de fútbol, un partido de su equipo local. Y él estaba ahí sentadito, como siempre, en silencio. Y de repente hubo un ajetreo ahí en el partido y este hombre se pone furioso, golpea y dice, desgraciado árbitro, les va a regalar el partido a los otros. De hecho, empleó una grosería en inglés. Asshole, eres un desgraciado, les vas a tratar de regalar el partido a los otros. Y todo el mundo, ¡oh! Este hombre habla. Y luego se quedó callado y nunca más volvió a hablar. Se había tomado tanto de la ira, ¿sí?, que le había dado el episodio, que decidió hablar. Y el autor dice, mire, yo soy seguidor, ¿sí?, porque como soy de Michigan, soy seguidor de los Green Bay Packers, o de este equipo de fútbol americano, y un día me enteré que el cantante Justin Timberlake también es seguidor de mi equipo. Bastó que yo supiera eso para que empezara a sentir que la música de Justin era mejor de la que yo creía antes. O sea, cuando yo me enteré de que él le gustaba mi equipo, entonces, yo creo que él es mejor cantante de lo que yo consideraba antes. Es muy gracioso cómo nosotros vamos construyendo nuestra imagen de los demás, ¿sí?, basado en cómo los demás nos perciben, si somos del mismo grupo, etc. Entonces ahí el autor empieza a explicarnos, ok, vamos a hablar de la vida en pareja, ¿listo? La vida en pareja. Dice, ok, tú tienes en todas las parejas que llevan tiempo discusiones, normal. Todas las parejas van a haber malentendidos, discusiones. Entonces, ok, ¿cómo afrontan las parejas las discusiones correctamente? Entonces, se puede dividir en 3 grandes rasgos las discusiones en pareja. Número 1, hay personas que cuando están en una polémica con su pareja utilizan argumentos del tipo persuasión o persuasor, ¿sí? Voy a tratar de convencer a mi pareja de que mis argumentos son los correctos. Por eso te voy a cambiar a ti con mis argumentos. O sea, ¿cómo carajos no te das cuenta de que es que yo tengo la razón? Y a ver, te los voy a explicar bien. Los argumentos son este y este. ¿Ya te diste cuenta? Burro. Dice, bueno, ok. Esta forma coactiva
utiliza frecuentemente comentarios degradantes. Incluso viene acompañado de amenazas. Y lo único que vas a hacer con eso es que la persona se cierre más y es contraproducente. No va a escuchar tus argumentos. Generalmente escuchamos amenazas. Es que te vas a arrepentir. Más te vale cambiar. De nada sirven ese tipo de argumentos. El segundo tipo de argumentos es el lógico realista. Reivindican una superioridad. Es que mis argumentos, mira, piénsalo bien. Yo te estoy diciendo esto, por lo tanto yo tengo la razón. El receptor niega las afirmaciones. No, no estoy de acuerdo. O sea, no acepto ese argumento que traes a la mesa. Entonces, por lo tanto, tampoco hay conciliación. Entonces, pregunta Robert Cialdini, ¿cuál es la manera como una pareja realmente va a superar sus diferencias? Dice, de la tercera manera. Cuando las personas hacen una mención al nosotros como una unidad, atrayendo, son sus sentimientos. Mira, nosotros como pareja llevamos mucho tiempo, tenemos que cuidarnos el uno al otro. Entonces, bueno, ese argumento sí he recibido. Somos una pareja. Como pareja, ¿sí? Debemos protegernos, amarnos, respetarnos, ¿sí? Esto yo lo hago por ti, estoy dispuesto también a hacer una concesión. La otra persona dice, sí, es verdad. Cuando tú traes el tercer argumento, que es el único, no es lógico, ¿sí? No es emocional, ni es impositivo, ni es persuasión. Es que somos nosotros como pareja, cargado de emoción, se resuelven los problemas. ¿Pero por qué se resuelven? Porque somos uno. Cuando somos uno, ya está. El problema, de hecho, ya está solucionado. Y esto que te voy a revelar ahorita es oro, oro de verdad para tu vida. Lo que con mayor probabilidad influye en el comportamiento de una persona no es un argumento poderoso, un argumento contundente, ni ilustrativo. De hecho, los seres humanos nos creemos tan lógicos. Soy súper lógico, ¿no? Sí. Lo que tú vas a hacer para convencer a las personas es aprender a entrar con ellos en un estado de conciencia en el momento de la decisión. Como que lo sientan. Y cuando ellos lo sienten, dicen, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a decir que sí. Es ahí donde logras que el otro te diga que sí. No se tratan de argumentos lógicos. Nosotros utilizamos la razón para justificar nuestra toma de decisiones, de hecho. Y lo mismo que pasa con la amistad. Cuando tenemos amigos, ¿por qué tenemos amigos? ¿Por algo lógico? No, porque nos hacen sentir, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando tenemos amigos, sentimos que también hacen parte, de alguna manera, de nosotros mismos. ¿M? Y más todavía, si tiene la etiqueta mejores amigos. Hicieron un estudio también en Estados Unidos, empezaron a encuestar a no sé cuántos universitarios y vieron, ok, ¿quién es tu mejor amigo? Entonces empezaron a llevar un registro. Fulano es el mejor amigo de fulano. Fulana es la mejor amiga de fulana. Entonces son mejores amigos. Y ahí empezaron a llevar un registro de sus hábitos como el consumo de alcohol. Y eran exactamente iguales. O sea, los mejores amigos compartían ¿qué? Hábitos en consumo de alcohol. Impresionante. Eran uno solo. O sea, básicamente, si estos amigos se la pasaban todo el tiempo de fiesta en fiesta, cada fin de semana, ellos se emparejaban, eran uno solo. Impresionante. Entonces, hay dos tipos de categoría que van a hacer que tú puedas provocar unidad. Presta atención porque ahora te voy a dar una serie de herramientas y vamos a irlas comentando con ejemplos y tal, para que tú aprendas a generar unidad y aprendas a ganarte, ¿sí?, la confianza, las relaciones de los demás. Bueno, entonces número uno es estar juntos y el número dos, actuar juntos. Y vamos a desmenuzar esto porque es súper interesante. Estar juntos. A medida que tú pasas tiempo con las personas, ¿sí?, se va estableciendo una familiaridad, un parentesco. Entonces, por ejemplo, cuando una persona pasa mucho tiempo en una familia y no tiene lazos de sangre, es frecuente que se le dé el título de tío. Es chistoso, ¿no? Y eso pasa en Estados Unidos, pasa en América Latina, pasa en todos nuestros países. Si alguien que no tiene lazos de sangre con nosotros, por cualquier motivo, empezó a vivir en la casa y pasa mucho tiempo en esa casa, de repente le dicen, vea, es el tío. Pero no es tío realmente de sangre, pero ya tiene el título de tío. Cuando un joven, un niño, lo que sea, empieza a pasar mucho tiempo en una casa, llega un momento en que lo empiezan a llamar hermano. O sea, esa familia ha terminado por aceptar como un miembro más a esa persona. ¿Por qué? Porque pasó mucho tiempo junto a ellos. Entonces es uno de ellos. Ahora, cuando nosotros establecemos un parentesco,
Recuerden esto, cuando nosotros establecemos ese yo ampliado, que es el nosotros, podemos poner en riesgo nuestra propia vida con tal de salvar el nosotros. Es por eso que se dan casos como que hay un incendio y te metes en las llamas para salvar a tu otro yo, que es tu familiar. Es por eso que hay una pelea, dice el autor, hay una pelea de machetes en Venezuela. Quién sabe qué fue la noticia que él leyó, pero es muy frecuente. Una pelea horrible y la persona se mete, expone su propia vida. Pero es que está mi hermano, está mi pariente. No importa que yo también salga mal, ¿sí? Y es por eso que una persona puede donar un riñón, ¿sí? Donar un órgano a su hermano, a su familiar, a su hijo, al que sea, porque es otro yo. Oye, pero te hace daño, o sea, te va a hacer, te puedes quemar en el incendio, puedes salir lesionado de una pelea, no importa. Pero es que es como si fuera yo mismo, ¿sí? Entonces, cuando los viejos que tienen muchos años ya en el mismo partido político y votan siempre los mismos candidatos, se ha evidenciado que sí son capaces de cambiar su voto en un concepto. Y a mí me pareció súper interesante. La insistencia de sus nietos. Llega un nieto y le dice, pero abuelo, te pido por favor que votemos por este candidato. Y los abuelos lo hacen porque el nieto les dice y les dice, también, por mi nieto lo voy a hacer. O sea, algo que en la vida harían por sí mismos, cambiar de partido político, lo hacen por un nieto. Es muy simpático. Entonces, las familias, ¿sí?, constituyen clanes y esos clanes muy unidos están basados en sacrificio. O sea, nosotros podemos sacrificarnos ¿para qué? Para que no le pase nada malo a alguno de nuestros miembros. Ese lenguaje lo utiliza Warren Buffett en sus convenciones anuales. Si tú compras acciones de Berkshire Hathaway, tú vas a recibir una carta del propio Warren Buffett todos los años contándote cómo fue el año. Él se sincera mucho diciendo, oye, las acciones van así, así, asado, y te pueden invitar a la convención anual de la compañía. Todo, absolutamente el lenguaje de Warren Buffett se trata de hacerte sentir parte de una familia muy especial. Robert Cialdini dijo, Warren Buffett tiene más de 90 años, yo ya estaba pensando en vender esas acciones. ¿Qué va a pasar con esa compañía el día que él se muera? Lo más probable es que se desplomen las acciones. Entonces, yo no quiero tener unas acciones que se van a desplomar, son unos buenos ahorros que tengo en mi vida y de repente esos miles y miles de dólares se vuelven nada, ¿no? Entonces, él estaba pensando en venderlas cuando ¡tum!, le llegó la carta. Y hace dos apelos. Uno, a que somos una familia. Y segundo, explicó cómo había preparado la siguiente generación de esa familia para administrar bien el fondo de inversiones. Entonces él dice, a partir de esa carta yo nunca volví a considerar siquiera la posibilidad de vender mis acciones de Berkshire Hathaway. Yo las voy a dejar. ¿Por qué? Porque el apelo que hizo fue tan correcto y tan claro, tanto la razón como la emoción, que yo ya me voy a quedar con esas acciones. Es muy loco eso. En el tema del lugar de procedencia, tú tienes una simpatía especial, sobre todo, imagina, tú eres migrante. Déjenme en los comentarios si tú eres migrante. Y tú vas a un país extranjero y conoces a alguien de tu propia ciudad o a alguien de tu propio estado. Tú como que te alegras más. O sea, somos de los mismos, venimos del mismo lugar, ¿sí? O tú estás de viaje en otro lugar del planeta y tú te sientes bien con alguien que viene de tu país. Ah, mira, tú también vienes del otro lado del mundo, como yo, ¿sí? Entonces nos sentimos más unidos. Cuando tú estás de viaje en Asia, ¿sí?, y de repente ves otro suramericano y tú eres de Sudamérica, entonces, ah, mira, somos de los mismos, ¿sí? En el fondo, sentimos esa atracción porque de alguna manera las familias se van extendiendo, ¿no? En el hogar, ¿sí?, las personas que viven en el mismo techo van creando familia. Y aquí nos vamos metiendo en un tema muy, pero muy interesante. Durante la Segunda Guerra Mundial, el cónsul de Japón en Lituania salvó la vida de más de 6.000 judíos. ¿Y cómo lo hizo? Chiune Sugihara. Chiune Sugihara era el vicecónsul y luego fue el cónsul de la embajada de Japón en Lituania. Aquí viene lo interesante de esta historia. Japón era aliado de Alemania y Alemania estaba persiguiendo a los judíos. En determinado momento, en 1940, los judíos desesperados empezaron a huir de Europa. Dijeron, si no nos vamos de Europa, nos van a apresar y nos van a mandar a sus campos de concentración. Entonces, una noche, él estaba durmiendo
y le tocan la puerta, ta, 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 y lo despiertan tipo 3 de la mañana. Este hombre se despierta, abre la puerta y son unos judíos pidiéndole, por favor, no nos deje morir, no nos deje morir, ayúdanos. ¿Pero qué pasó? Le dice, necesitamos una visa de tránsito, ¿sí? Para poder irnos a Japón. Resulta que se sabía desde años atrás que Japón estaba recibiendo judíos. Japón es una sociedad muy hermética. Japón generalmente ha sido no muy favorable a los migrantes, pero estaba recibiendo judíos en dos lugares especialmente. En Shanghai, que había sido invadido, perdón, por los japoneses, y Kobe, en la ciudad de Kobe, en Japón, habían dos lugares donde los judíos podían vivir en paz. Entonces ellos sabían eso, entonces le pidieron, o sea, de cualquier modo, por favor, denos una visa. Queremos ir a Japón para salvar nuestra vida, porque sabían que estaban a pocos días, digamos, de que invadiera Alemania y bueno. Entonces se levanta por la madrugada este hombre y dice, bueno, voy a mandar un comunicado, no sé si fue un telegrama o qué, a Japón preguntando qué hago. Entonces manda un comunicado a Japón y Japón le responde, no es autorizado a otorgar una visa. Entonces se aglutinan más judíos a suplicarle, por favor, no nos deje morir, ayúdennos, ¿sí? Chune toma la decisión de mandar un segundo comunicado a Japón y dice, vea, que si por favor me autorizan a emitir visas para estas personas. Y efectivamente le responden por segunda vez que no lo podían hacer. Ante la desesperada súplica cada vez de más personas diciéndole nos van a matar, por favor, ayúdennos, Chune envía una tercera comunicación a Japón que por favor, más extensa, con una explicación, permítannos, ¿sí? Emitir las visas para estas personas. Es cuando ya con contundencia Japón le responde no está autorizado a emitir visas. Chune hace algo que le va a costar su carrera diplomática para siempre. Decide en ese momento emitir las visas. A pesar de que 3 veces le habían dicho que no, que estaban diciéndole no y no. Y Chune, a pesar de eso, en contravía, digamos, de la disciplina japonesa, comienza a emitir visas. No solamente comenzó a emitir visas, pasaba días de 20 horas emitiendo visas. Claro, eso era a mano, a máquina, eso era una cosa impresionante. Imprimía, sellaba, firmaba, ponía. En un día emitía tantas visas como en un mes para toda la embajada. En un día. En días que apenas si dormía 4 horas, este hombre no descansaba. Empezaron a llegar un montón de judíos de todos lados a suplicarles y él hacía visas. Le llega un comunicado de que ya lo van a sacar del puesto y que tiene que viajar en tren, no sé para dónde, que tenía que irse. Y este hombre, camino a la estación de tren, seguía en el regazo firmando visas. Se sube al tren y las personas le gritaban a mí, por favor, una visa. Y este hombre en el tren seguía firmando visas. El tren se puso en movimiento y este hombre seguía firmando visas y tirándolas por la ventana del tren. O sea, era una cosa loca. Dicen, este hombre salvó la vida de más de 6,000 personas. Y al final, cuando ya el tren se fue, él hace una señal diciéndoles, perdónenme por no haber alcanzado a hacer más visas para ustedes. Este hombre, increíble, ¿cómo osó contradecir las órdenes de sus superiores? Y dicen, ok, su papá, cuando él era niño, fue a un viaje a Corea. Y en Corea tenían como que un hospedaje. Y en ese hospedaje con frecuentemente le daba comida y alimento a migrantes o a personas que iban de paso. Y él al ver que su padre tenía este gesto con los pobres y con los migrantes, él se conmovió. Y este hombre además era cristiano. Y él dijo, yo prefiero, ¿sí?, rendirle cuentas, no a mi gobierno, ¿sí? Voy a tener que desobedecer a mi gobierno, pero si no lo hago, yo estaría desobedeciendo a Dios. Y todo fue por eso, por su padre en Corea. Qué historia tan bella, ¿no? Esto le valió al final que su carrera diplomática se arruinó, terminó no muy reconocido, y un año antes de morir, su esposa y su hijo fueron galardonados en Israel, ¿sí?, como justos entre las naciones, con el mismo galardón que se reconoció
Oscar Schindler, y a tantos otros que ayudaron a salvar a familias enteras del Holocausto. Otra, la localidad. Nosotros favorecemos siempre a nuestros vecinos. Entonces, sabiendo esto, la campaña electoral de Obama para el 2008 gastó enormes cantidades de dinero en crear pequeñas oficinas en las comunidades locales de los estados que estaban en disputa, que son los estados que son bisagra, ¿no? Que se pasan de candidato republicano a demócrata. Y esto le valió la presidencia. Y la gente en las calles, cuando le dicen, ay, podría ayudarnos a una encuesta, cuando es una encuesta a la universidad de su localidad, le dicen, sí, pero cuando le dicen, para una universidad de otro estado o de otro lugar, no tengo tiempo. O sea, nosotros vamos a favorecerlos, ¿no? Bueno, llegan los judíos a Japón. Eso es impresionante, los que les voy a contar esta historia. Y se establece una gran comunidad judía en las ciudades de Kobe y Shanghai. Entonces, la Gestapo de los alemanes envían a un comisario, un enviado allá, para que presione al gobierno japonés para que lleven a esos judíos a unos campos de concentración. Ellos tenían una alianza estratégica con los alemanes, entonces no podían poner en riesgo su alianza con los alemanes por favorecer a los judíos, que en realidad no nos aportaban, entre comillas, no les aportaban nada. Digo entre comillas, porque los japoneses, muy inteligentes, dijeron, si tenemos buenas relaciones con los judíos, tendremos buenas relaciones con la banca, y ellos querían meterse en el juego de la banca internacional. Entonces, los japoneses, ya es que fue un enviado, fue un embajador realmente, el que viaja y le dice, ya, esto es la orden de Berlín, tienen que enjuiciar a esta gente. Entonces los japoneses llaman a la comunidad y dicen, vamos a definir qué vamos a hacer con ustedes, no tenemos ni idea. Entonces envíennos 2 representantes de la comunidad de ustedes. Y los judíos enviaron a Moses Schatzkes, que era un académico, era un tipo de universidad, era un experto erudito, y enviaron a Simón Kalish, que también ambos eran rabinos, pero era un tipo que era un rabino, pero tenía conocimientos de psicología humana. Realmente era como un guía espiritual, más que un académico. Entonces llega ambos rabinos, pero el uno es un hombre de universidad y súper sabio y conocedor de todas las ciencias, y el otro era un rabino. Ya. Y llegan a donde los japoneses, con sus traductores, ¿no? Ahí están los traductores. Entonces le dicen los japoneses, ok, nos mandaron una orden directa, ¿sí? De que tenemos a ustedes que deportarlos como prisioneros y ya. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Díganos a ustedes por qué los están persiguiendo. Moses, que era un tipo académico, se quedó frío, no sabía qué responder, porque dice, las implicaciones históricas, políticas, económicas de toda esa historia me van a tomar días explicarlas para poderlas poner en orden, para que los japoneses entiendan por qué los alemanes nos están persiguiendo. Esto es muy complicado. Entonces se quedó tan frío Moses que no supo responder. Quien tomó la palabra fue el viejo religioso, el que era menos sabido, entre comillas, pero comprendía bien la psicología humana. Porque pues, al ser guía espiritual, dijo solamente una frase. Y esta frase le salvó la vida a miles y miles y miles de judíos que estaban refugiados en Japón. ¿Y cuál fue la frase? Ellos nos persiguen porque nosotros somos asiáticos. ¡Boom! Esa simple frase hizo que el comisionado japonés dijera, vamos a suspender la audiencia, ya volvemos. Y se fueron. Debatieron un rato y cuando regresaron le dijeron, está bien, ustedes pueden seguir viviendo en paz aquí en Japón. Es decir, en todo ese espectro de la historia y la geopolítica, los judíos se situaron del lado de los japoneses. O sea, somos los mismos, somos asiáticos, somos como ustedes. Ellos nos consideran enemigos porque no somos europeos. Entonces, cuando el japonés dijo, oye, ¿sabes que sí? Eso es verdad. Entonces los vamos a coger y vamos a contradecir lo que nos mandan de Berlín y nos vamos a perseguir. Esto ya es una apreciación mía. Yo creo que
fruto de la disposición que tuvo Japón con esa comunidad fue que Japón fue bien considerado en la década siguiente, en los años 50, para el despegue económico y su inserción al mundo occidental. Yo creo fuertemente en esta teoría. O sea, ¿de dónde la saqué? De mi cabeza. ¿Por qué? Porque al relacionar los dos episodios, pues la conclusión se vuelve evidente. Entonces, la segunda manera de que tú vas a crear comunidad y vas a crear unión y vas a hacer que los demás te acepten es creando actos en los que actuemos juntos. Sí, perdón la redundancia. Vamos a actuar juntos. ¿Qué significa actuar juntos? Hacer las cosas unidos. Había otra catedrática, colega del autor, que era de Polonia y creció en la Polonia de la época de la cortina de hierro. Recordemos, Polonia había sido invadido por la Unión Soviética y pasaron mucha hambre, una situación muy difícil, la bota soviética encima del pueblo polaco, difícil, difícil. Y esta mujer llamada Wilhelmina dice, pero ¿sabes algo que nunca voy a olvidar? Dice que cuando pues, nos ponían a ponernos nuestros uniformes y con banderas nos hacían cantar juntos y marchar juntos y himnos, sí, soviéticos, lo que sea. Y ese sentimiento de unidad me marcó la infancia. O sea, ya vivía en los Estados Unidos, pero guardaba ese sentimiento como que, qué fuerte es eso, ¿no? Pues bien, aquí es donde el autor dice, los rituales, las canciones, los coros, las oraciones y los bailes existen desde la prehistoria y han sido aquello que ha unido, ha dado una sensación de fusión a las tribus, a las comunidades y como seres humanos nos unimos a través de esos rituales. ¿Qué es lo que pasa en este momento a nivel global con el fenómeno de Taylor Swift? Miles y miles y miles de señoritas y papás de todo el mundo viajan a sus conciertos, ¿sí? No en todos los lugares va a haber concierto. Por ejemplo, en mi país, acá en Colombia, no hay concierto. Entonces, viajan a otros países. O viajaron a México, o viajaron a Madrid, en España, o viajaron a Estados Unidos, que son más caros, ¿no? Una boleta, dependiendo de dónde estén, creo que en Miami estaba a partir de $3,000, en España a partir de $600. Una boleta en el último asiento por arriba. Una persona que tú nunca considerarías parte de tu familia, una persona que tú nunca considerarías digna de confianza, que te encuentras en la calle, es otro más y tú te lo pasas por el lado con indiferencia. Pero el día que llegas a la ciudad del evento, el día que dejas tus maletas en el estadio y vas llegando, no sé, al Santiago Bernabéu o al concierto donde sea que vayas a hacer, y te encuentras con otras personas con las camisetas, con los gorros, con lo que sea, y dices, somos de la misma familia mundial de las Swifties, somos unas. ¿Y cómo se consolida eso? Por nuestras creencias, porque hacemos los mismos bailes, las coreografías, nos sabemos la historia, nos sabemos las canciones, nos sabemos los bailecitos, lo que sea. Esta canción corresponde a tal era o esta canción se la dedicó a tal noviecito y entonces tenemos el corazón unido y crea, no crean que es secundario, no, crea una sensación de unión tan grande que ellas se sienten parte de una misma familia. Es una cosa loca. Somos Swifties, ¿no? Y entonces esto mismo lo han empleado en la historia muchísimas empresas y religiones y lo utiliza el ejército. Por eso el ejército de Corea y el ejército en China y el ejército en todas las partes del mundo hace que los soldados marchen al mismo compás. Pram, 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 el mismo compás. Hicieron un estudio científico en un salón de clase en el que le pusieron unos audífonos a unos alumnos y pues a unos voluntarios del estudio científico. Y les dijeron, ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a medir unas cuestiones de ritmo y vamos a hacer un experimento sobre ritmo. No era sobre ritmo, ya lo voy a explicar. Entonces, ustedes tienen que aplaudir según el beat. Entonces, por ejemplo, chum, chum, cha, chum, chum, cha, chum, chum, cha, chum, chum, cha. Entonces la persona estaba con los audífonos. Y al frente, otra persona tenía otro ritmo, que era el 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces, nada que ver. Entonces, una persona estaba con los audífonos, pero sentía, ¿sí? El otro, la vibración, no tenía consonancia de onda con el ritmo que él tenía.
Una locura, ¿no? Entonces, nada que ver, ¿no? Entonces estaban diciendo, no, es un estudio sobre los ritmos. ¿No? Luego le dijeron, listo, ya pueden quitarse los audífonos, muchísimas gracias. Oye, fulano, tú te vas a quedar ahorita en un estudio sobre matemáticas, que vamos a hacer un estudio simple de matemáticas fáciles. Y le decían al otro, ¿a ti te gustaría quedarte ayudándolo? ¿Ayudándolo a qué? No, a él va a resolver unos temas de matemática. El 18% de las personas se quedaba a ayudar a un compañero que acaba de conocer en el estudio. O sea, no había retribución monetaria, no había nada, o sea, era un desconocido. Pero el 18% de las personas decía, sí, yo voy a ayudar a esta. Es decir, estamos hablando del 82% de las personas. Dicen, nada, disculpa, ya me tengo que ir, gracias, adiós, me voy, no me va a quedar. ¿Listo? Bueno, segundo experimento. Ponían a los mismos con el mismo ritmo. Chun, chun, cha, chun, chun, cha. Y entonces se sincronizaban sus corazones, sus latidos, su vibración, se miraban a los ojos. Chun, chun, cha, chun, chun. Algo tan tribal, ¿no? Entonces, le quitaron los audífonos. Bueno, listo. Experimento. Oye, vamos a tomar al alumno tal y le vamos a hacer unas pruebas de matemáticas. ¿A ti te gustaría quedarte ayudándolo? ¿A él qué? ¿En matemáticas? Sí, sí, sí. ¿Te gustaría? Oye, sí, ¿sabes que sí? Como que ya estamos amigos metidos aquí en el cuento, tal, hagamos la mitad de las personas. 3 veces más personas se quedaban. Del 18 al 50% se quedaban. ¿Qué había pasado? Habían logrado que vibraran en la misma frecuencia, se sintieran uno, y luego las personas gratis decían, sí, sí, me quedo contigo, ¿no? Pero si lo acabas de conocer hace pocos minutos, no importa. Le voy a regalar mi tiempo para que lo resolvamos juntos. Es una locura, ¿no? Hay un científico también, autor de un libro muy famoso, Piensa rápido, pensar despacio, Daniel Kahneman, que es un psicólogo israelí, también nacionalizado en Estados Unidos, que dice que tenemos dos formas de pensar. Una manera es un cerebro rápido, intuitivo, asociativo y emocional. Es decir, nuestras emociones nos dictan rápido una respuesta. El otro cerebro es lento, reflexivo, analítico, toda la parte racional, los argumentos. Bueno, dice, resulta muy complicado que nuestro cerebro analítico ponga los argumentos cuando estamos emocionados. Cuando estamos emocionados casi que apagamos ese segundo cerebro. Por eso, dependiendo del momento de una venta, tú le puedes decir a una persona, disculpa, ¿le puedo decir algo? Sí. Yo siento que este suéter, yo siento que esta ropa, estos zapatos, le van muy bien a usted, están hechos para usted. Cuando usted le dice yo siento, usted está hablando el primer cerebro. Cuando usted está debatiéndose con la persona en un argumento, yo pienso que este es el auto correcto para usted porque su familia tiene más seguridad, tiene más espacio en el baúl para llevar el cochecito del nené, pienso. Entonces, en algunas ocasiones usted va a utilizar yo siento y en otras ocasiones usted va a utilizar el yo pienso. Y en ese momento usted crea como que, interesante, ¿no? Y hay algo muy, muy bonito en el tema de cómo creamos afinidad. Hubo un artículo del New York Times en el 2015 que se convirtió en el artículo más leído en la historia del New York Times. Salió en el adendum del domingo y dice Mandy Le Catron 36 preguntas para que todo el mundo se pueda enamorar de un perfecto desconocido. Entonces, ¿cómo enamorarse de cualquiera si haces esto? Y era un artículo que decía que científicamente habían puesto a parejas a hacerse 36 preguntas que iban creando familiaridad. Entonces yo te pregunto, tú me preguntas, yo te respondo, tú me respondes. Y al cabo de unas cuantas preguntas de perfectos desconocidos que les habían hecho esto, empezaban con baja familiaridad hasta que iban a preguntas más serias y profundas. Llegaba un punto en que se sentían tan conectados el uno con el otro que llegaron a casarse las parejas en tiempo récord. Oye, yo siento que te conozco de hace tantos años que quiero casarme contigo. Y la otra persona, yo también siento lo mismo. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Cómo consiguieron ese grado de conexión? Y es por eso, por un intercambio recíproco. Tú me cuentas tus cosas, yo te cuento mis cosas y creo que ahora nos sentimos más unidos. ¿Cuántas veces por el no sentirnos vulnerables, ¿sí? No hacernos vulnerables al otro, no nos hacemos preguntas serias? Y a veces tienes una novia o una pareja o un novio de hace más de
un año y no te has hecho preguntas íntimas porque tienes miedo a salir herido, ¿no? Pregunten ahí, digan en el chat. ¿Usted es del team que le cuesta abrirse o de los que se abre desde el primer mes? Comenten ahí en el chat. ¿Qué team eres tú? Pues bien, si tú quieres realmente construir una relación en pareja sana o una familia a largo plazo, es necesario que compartan esas cosas íntimas de su vida. Busquen el estudio, está traducido en cantidad de periódicos en América Latina. Les voy a contar una anécdota mía. Estaba yo haciendo estas preguntas que yo las conocía hace un año con mi esposa y le dije, yo nunca las había hecho con nadie. Dije, algún día las haré con la mujer que me case. Y las hice cuando me casé. Y le dije a mi esposa, oye, yo tengo un experimento, que yo sé de este experimento, que si tú lees las preguntas, surge el amor entre las personas, entonces ya estamos casados, ¿no? Pero quiero que seamos más intensos, ¿sí? Entonces me dijo, listo, entonces preparamos una champaña, preparamos una chimenea, prendimos la chimenea, imprimí las preguntas, le di 36 preguntas para ellas, las mismas 36 para mí, y empezamos a hacérnoslas. Y cuando íbamos por menos de la mitad, estamos inaugurando pues una chimenea nueva en el apartamento nuevo, y no nos dimos cuenta que la chimenea estaba tapada, faltaba, no sé, un desollinador, y se vino todo el humo y nunca terminamos el ejercicio, terminamos mareados, llenos de humo, fue horrible. Pero yo ya hice mis 36, no he hecho las 36 preguntas, creo que voy por la mitad, como por la 18, pero ahí está mi historia con esta, con estas 36 preguntas. Muy bien. Hubo un caso particular de un hombre llamado Ernst Hess, que era un juez, era un judío, y Hitler le perdonó la vida, mandó un anuncio a sus tropas y dijeron, a este hombre nadie me lo toca. Y es porque ellos habían sido compañeros de trinchera en la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial, Adolf era un tipo muy introvertido y Ernest lo trataba bien en la trinchera, habían sufrido mucho juntos y ese sufrimiento los hizo sentirse unidos. Por eso cuando empezó la persecución hacia toda la comunidad judía, le perdonó la vida y dijo, a este nadie me lo toca, este es amigo mío. Y es por esa sensación de familiaridad del sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento nos hace sentirnos familia, que se hacen esos campamentos que se hace sufrir la gente. Carreras con lodo, caminar sobre fuego, romper cosas con los puños, rompimientos. Estas empresas que favorecen la unidad de los empleados a través de experiencias, ¿sí? De sufrir un poco, baños de agua fría, agua helada, etc. Fue lo que pasó con la gran hambruna de Irlanda en 1847. ¿Sí? Algo muy bonito. Irlanda pasó por un hambre brutal y la comunidad de los indios navajos, muy pobres, recolectaron $147 de la época, lo que equivale a $5,000 de hoy en día, para enviarlos para paliar el hambre en Irlanda. El gesto nunca fue olvidado. Hace pocos años, durante la pandemia del COVID, Irlanda envió unas cantidades de dinero impresionantes a la comunidad indígena americana, porque hasta hoy no olvidan el gesto que tuvieron con ellos cuando les enviaron los $147 hace más de 150 años. Y todo comenzó porque cuando los Estados Unidos se empezaron a expandir, hubo un episodio tristísimo llamado el Sendero de las Lágrimas. 5 grandes comunidades indígenas completamente civilizadas, ya también occidentalizadas, porque recuerden que estas no eran tribus cualquiera, esta gente había sido evangelizados por los españoles, eran cristianos, hablaban español, o sea, eran gente que ya estaban civilizados. El racismo americano contundente los expulsó hacia el este, haciendo que murieran de frío, murieran de hambre, murieran de una cantidad de cosas. O sea, la historia es bien cruel. Y los irlandeses se compadecieron y enviaron también alimentos. Luego los navajos enviaron comida a Irlanda y hoy hay una cierta unión entre las comunidades nativas americanas y los irlandeses. Lo que los unió fue el sufrimiento, el dolor. Entonces el dolor une a las personas. Entonces, cuando tú aprendes a crear ese sentimiento de unión en la empresa, entre desconocidos, ¿cómo lo puedes aplicar a tu negocio? Buena pregunta. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida, a tu negocio? Bueno, muy bien. Número 1.
El autor te dice, debes hacer partícipe a las personas de los proyectos y dejarles que ellos hagan aportes. Cuando tienes un restaurante, deja que tus clientes den consejos para los menús. Para una empresa, cuando va a sacar un producto nuevo, también deja que ellos participen. Cuando ellos dan una idea y se sienten copartícipes, también se hacen responsables y van a destinar más horas para el éxito de ese producto. Y cuando un rango intermedio o alto de la empresa participa, también considera que sus subalternos son más responsables y los evalúa mejor. Entonces crea toda una sensación de unión en una empresa. Dice Benjamin Franklin, una frase muy interesante, todos admiramos la sabiduría de los que han acudido a nosotros en busca de consejo. Y dice el autor inglés Saul Bellow, cuando pedimos consejo, lo que en realidad buscamos es un cómplice. Entonces, ¿será posible crear técnicas para bajar la hostilidad entre comunidades? Por ejemplo, tenemos conflictos étnicos, tenemos conflictos religiosos. ¿Cómo podemos crear un sentido de una unidad espiritual entre toda la humanidad cuando nos odiamos entre los seres humanos, ¿sí? Por, por diferencias. Cuando va a responder esa pregunta el autor Robert Cialdini, a mí me parece este autor de una rectitud intelectual, eso me gusta mucho de Robert Cialdini. Es un tipo con rectitud intelectual, o sea, dice, yo no quiero caer en un problema. Y ese problema lo señala Steve Jones, es un biólogo. Dice, los científicos de cierta edad, ya cuando se van haciendo mayores, empiezan a bramar sobre grandes temas, actuando como si su conocimiento adquirido en un ámbito especializado les permitiera hablar con seguridad sobre asuntos más generales y quedan mucho más allá de su esfera. Yo conozco el antiguo rector de la universidad de la segunda o primera universidad más prestigiosa de mi país, que está bramando una cantidad de temas. Yo mejor no digo muchas cosas, pero hay un montón de pseudo... No, son intelectuales, perdón. Pero empiezan a bramar sobre temas sobre los que no saben nada. Entonces, Bob Cialdini dice, yo no me quiero meter en esferas porque, claro, están en el ámbito de ventas, están en el ámbito de persuasión. Ahora, vamos a hablar de la gran familia humana para buscar la paz mundial. Dice, bueno, ok, yo no quiero caer en esa cosa, pero voy a dar mi aporte. Y este es el aporte de él. Tú puedes aprender a crear familiaridad y sí, se puede crear. Si tú tienes una familia y quieres que tus hijos no sean racistas o no tengan esto, llévalos a vivir, por ejemplo, a barrios multiculturales. Ellos van desde niños a relacionarse con varias religiones o con varias culturas y entonces no van a tener ese sesgo, ¿sí? De que, ay, no, todos los tal son malos. Entonces es una manera. La Madre Teresa de Calcuta llegó a ser la Madre Teresa de Calcuta porque sus padres le daban de comer a también personas hambrientas. Cuando la misma familia de la Madre Teresa no tenía mucho que comer. Eso marcó tanto a esta niña que luego dedicó su vida a los pobres. Entonces, el autor dice, no siempre vas a poder ir a vivir a un barrio multicultural. Lo que sí puedes hacer es ver con qué niño hace match tu hijo, o sea, pueden hacer juegos tu hija, que sea de otra cultura o de otra raza. Entonces, tú invitas a ese niño a tu casa. Miren este consejo, que es un consejo de oro. Tú vas a invitar a ese niño, que es de otro color, de otra religión, lo que sea, de otro país, a tu casa. Entonces, cuando ya llega el niño a tu casa, vas a ponerlo a hacer dos tipos de cosas. Número uno, no solo van a jugar juntos, sino que les vas a dar una tarea del hogar. Es muy chistoso. O sea, tú vas a poner al invitado, al niño invitado, literalmente a recoger el desorden, a lavar unos platos o a montar las sillas para comer afuera o a recoger los juguetes. O sea, ponlo a trabajar, pero los tratas como iguales a tu hijo y al niñito invitado. A ver, niños, ahorita hay que arreglar esto. Y les das tareas. Cuando los metes en el juego de hacer tareas, los niños se sienten unidos. Es bien inteligente el tema. Y el segundo es darles una clase juntos.
Pero no hay diferencia entre tu hijo y el otro niño que está invitado. Entonces, si tú eres el padre, les estás enseñando a patear el balón de fútbol, entonces le dices, ok, les voy a enseñar un efecto para que la bola gire o lo que sea. Entonces, o a tirar el balón de fútbol americano, la pelota de béisbol, lo que sea. Vamos a enseñarles, pero lo vas a tratar exactamente igual al otro niño como si fuera también tu hijo o un hermanito del otro. Eso va a crear en tus hijos la sensación de que todos somos uno y va a derribar las diferencias naturales que tenemos. Es que quiero que esto quede claro, ¿sí? Hoy en día se juzga mucho a la gente porque es que tú eres racista, entonces el racismo, yo no soy racista, porque yo sí siento... A ver, dejemos la tontería. Vamos a poner esto realmente en contexto. Todos los seres humanos tenemos que sentir que hacemos parte de una comunidad para sentirnos protegidos. Esto viene desde toda la evolución. Mi familia me protege. La otra tribu me agrede. La otra tribu nos quiere robar nuestros recursos, nos pueden hacer daño. Por eso me encierro con mi familia, protejo a los míos. Eso es innato. Si tú quieres educarte en un mundo en el que no existan esos prejuicios, haz este tipo de tareas. No es porque tú de la noche a la mañana lo sientes y yo no quiero ser un racista, pero tú sí lo eres. Ese tipo de señalamientos infantil, además, es muy peligroso porque nos siguen dividiendo. Escucha, los que dicen que no son racistas nos están dividiendo. Haz esto que te cuento y de verdad es lo que funciona según la ciencia para que la gente no esté en conflicto, ¿sí? Entonces, de esta manera, tú estás creando verdadera unidad. Espero que este mensaje les haya llegado. Entonces, en los Estados Unidos han creado, ¿sí?, dos partidos políticos en rivalidad, los demócratas y los republicanos. Y se están odiando mucho. Y ahorita que estamos en elecciones, pues más se van a odiar, porque ustedes no quieren lo que nosotros queremos y ustedes son lo contrario. Entonces, ¿cómo podemos unir a esta fricción, esta pelea? Y el autor dice, recordémosle siempre lo más importante, todos somos estadounidenses. Al final del día, todos somos estadounidenses. Si recordamos esto, podemos unirnos. Bueno, ¿qué han hecho los totalitarios? Sí, los totalitarios que quieren destruir la Unión Americana. Bueno, se han metido poco a poco en el sistema educativo, en los medios de comunicación, y les han empezado a lavar el coco a los mismos niños en Estados Unidos, diciéndole, es que los Estados Unidos son un país malévolo, no hay que tener símbolos patrios. Les han enseñado a quemar su propia bandera y a pisotear su constitución y a no amar su país. ¿Qué están ocasionando con ellos con eso? Están ocasionando un rompimiento porque lo que los une ya no los va a poder unir, los van a separar. Y eso es lo que están creando ahora, una fricción donde ya no hay puntos de unión. Ellos lo saben. Ajá, ¿ustedes creen que eso es espontáneo? No. Como acotación general, ¿eso ya pasó en la historia? Por supuesto que sí. ¿Pasó con quién? Con América Latina. Nosotros éramos un pueblo y nos enseñaron a odiarnos entre chilenos, peruanos, nicaragüenses, con costarricenses, etcétera, etcétera. Es decir, eso cuando fue una unión y a cabo de siglos, 2 siglos, ¿sí?, han conseguido con que hayan profundas diferencias. Ay, pero ¿por qué no nos unimos? Las técnicas para unir los pueblos ya se conocen. Y las técnicas para hacer que la gente se peleen también se conocen. ¿Ustedes creen que eso es espontáneo? Díganme en los comentarios. ¿Usted cree que eso es espontáneo? ¿O hay una manito ahí que va moviendo los hilos para que la gente le entreguen un himno, una bandera nacional, un sentimiento de unidad y le enseñen desde pequeños a odiar a otros? ¿Será que eso se sabe o no se sabe? ¿O todo eso fue espontáneo? Yo dejo la pregunta abierta. Coméntenme en el chat. Bueno, vamos terminando con dos temas interesantísimos, porque esto se va poniendo para mejor. Por oposición, defendernos de las malas personas con malas intenciones. Hubo un estudio entre las compañías más grandes de los Estados Unidos, que hacen parte del Standard & Poor's 500, las compañías más grandes de la economía de los Estados Unidos. Y evaluaron en los estudios el código de conducta. El código de conducta, pues, es el código ético de las empresas. Entonces, descubrieron que esos códigos de conducta, esos documentos, se podían dividir en grandes rasgos en dos tipos de documentos. Los que empleaban la palabra nosotros y generaban el sentimiento de unidad y de familia entre los empleados, y los códigos de conducta que empleaban la palabra el miembro
el empleado. O sea, usted, la unidad. ¿Sí? Ahora, presta atención, porque esto es contraintuitivo. ¿Cuál cree usted que es más efectivo a la hora de tener un código de conducta? ¿Cuál es mejor? ¿El que habla como nosotros o el que habla como usted como miembro, usted como empleado está obligado a, se le ve prohibido esto? Y los experimentos demostraron que los códigos de conducta que empleaban el término nosotros daban las puertas abiertas a crear una predisposición para que los empleados mintieran, engañaran y socavaran a la empresa sacando mayores beneficios para ellos. Porque en el lenguaje basado en nosotros le hacía creer a los participantes, es que como somos una familia, jejeje, me la van a perdonar más fácil. No va a ser una vigilancia tan estricta y seguro van a ser más indulgentes conmigo. Mientras que cuando el lenguaje era frío, dicen, aquí las normas son estas, usted como individuo, entonces, no, sí, aquí me están vigilando. Dice, en el mundo corporativo está lleno de aprovechadores, explotadores, que van a ver cómo se aprovechan de ti. Entonces, ahí nos vamos a dar dos ejemplos. Primer ejemplo, los sindicatos. Sí, hay sindicatos buenos, sin lugar a dudas lo dice Robert Cialdini, pero también dice, yo tengo un tío, esta historia es bien interesante, yo tengo un tío que se empleó, dio una cuota al sindicato y se mantenía enfermo. Entonces recibía todos los salarios de él y nunca trabajaba. Y decía, jejeje, la mejor inversión que hice en mi vida fue la del sindicato. ¿Por qué? Porque cada vez que lo querían echar, el sindicato lo defendía. Entonces no lo podía echar la empresa y él no trabajaba. Pero no es que el sindicato lo quisiera defender porque fuera él, no, porque su misión era esa. Entonces, dice la misma cosa que pasó dentro de la Iglesia Católica con los escándalos horribles, con todo ese caso horrible que ustedes ya saben a qué me refiero. ¿Por qué? Porque sabían que iban a ser perdonados. Esos desgraciados sabían, como somos de la misma familia, entonces me van a sacar de un lado a otro y no me van a denunciar. Se aprovecharon del sistema de la familia. Usted no permita eso. Entonces, para impedir de que los desgraciados se aprovechen, número uno, comunique contundentemente. Vea, estas son las consecuencias si usted hace esto. Habrá tolerancia cero. Segundo, debe demostrar que no habrá indulgencia. Y número tres, establezca normas rápidas. Si es una empresa, de despidos, cero tolerancia o incluso denunciarlo con el cuerpo, pues con la justicia. ¿Listo? Y aquí va terminando el libro con una historia muy, muy bonita. Con esto prácticamente ya terminamos el libro. Resulta que Robert Cialdini en algún momento de su vida prestó el servicio varias veces para ir a los juzgados como testigo experto. ¿Sí? ¿Qué es un testigo experto? Es el tipo de profesional calificado que tú llevas a un juicio para demostrar la veracidad de una hipótesis de las pruebas. Entonces, ahí lo llevaban en juicios que eran contra empresas que hacían malas prácticas de publicidad engañosa. Empresas de marketing que daban una publicidad y no cumplían sus promesas o exageraban lo que fuera. Entonces, él fue a los juicios. De tanto inmiscuirse con las sociedades del consumidor, que son sociedades que están defendiendo los derechos de los consumidores, empezó a haber una familiaridad, empezó a haber una convivencia. Y Robert Cialdini un día se empezó a dar cuenta de que ya él no era un simple externo que estaba asesorando a este grupo, sino que ya lo empezaron a sentir parte de esa unidad. Es decir, él dijo, esta gente ya me considera como uno de ellos. Yo no, yo soy un científico que vengo a dar mi aval desde el punto de vista imparcial, ¿sí? Pero no soy uno de ellos. Entonces, un día, en esa dicotomía, él decidió que a partir de ese momento, en los juicios, él iba a incluir un párrafo en su parecer legal que decía, todos mis argumentos se basan en mis opiniones y en la información que los abogados que me contratan me han proporcionado. Todas mis opiniones están abiertas a modificaciones, o sea, puedo cambiar de opinión en cualquier momento si agregamos datos nuevos. Cuando él presenta sus nuevos informes, el ambiente se enrareció con su grupo. O sea, usted nos traicionó, usted ya no hace parte de nosotros. ¿Cómo es posible que ponga esto aquí como que usted se está lavando las manos y no nos quiere? Usted ya no quiere ser parte de nuestro grupo. Robert Cialdini dijo, yo no quiero meterme en problemas, pero si ustedes quieren que yo firme mi parecer, ese artículo va a estar ahí.
Él sintió como ya dejó de ser parte de la familia, ¿no? ¿Sí? De ellos. Y ahí vino algo interesantísimo. Él dice, nunca en la vida me imaginé que me iba a pasar esto. Fue un juicio. Una gran multinacional, con unos abogados increíbles, carísimos, de las mejores firmas de abogados. Llevan a juicio y hacen testificar al experto, a él. Lo sientan en el banquillo y le dicen, aquí en su libro, en el capítulo tal, en tal capítulo, usted habla, ¿sí?, de que usted se va involucrando poco a poco. ¿Se acuerdan? En el capítulo anterior, una valla pequeña, las personas están de acuerdo con poner un cartel pequeño en su casa, y cuando ya están tan metidos, ahora sí pueden poner un cartel grande. No se dan cuenta en qué momento se comprometieron tanto que ahora no se pueden echar de para atrás. Y a mí me parece, señor Robert Cialdini o doctor Cialdini, que usted ya no se dio cuenta, pero usted está tan metido con estos señores de la defensa del consumidor que no se dio cuenta de que ese es su cartel grandote y no es capaz de dar un parecer imparcial porque está ya recomprometido con ellos. Entonces, ¿qué hizo astutamente el abogado? Descalificar a Bob Cialdini, no solo como presente, sino como futuro experto, testigo experto, porque usted ya está tan involucrado sentimentalmente en la unión de ese grupo que ya su parecer no sirve para nada. O sea, están invalidando al Robert Cialdini estaba en el juzgado, se echó de para atrás en la silla y dijo, qué argumento tan inteligente. Él dijo, te atrapé. Y él no me había atrapado. Entonces yo le dije, está bien, entiendo su punto, abogado fulano. Por favor, ¿podría abrir el documento, parecer mío, y leernos a todos en voz alta el último párrafo? Y cuando leí el último párrafo quedó frío. Ese, mi amigo mío, es mi cartel en mi casa. Yo estoy comprometido con la imparcialidad. Lo desmonto. Y con eso, Robert Cialdini nos enseña todas las técnicas de persuasión en la Gran Biblia de la persuasión. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida, en tus relaciones de pareja, en tu vida corporativa? Convencer a tus clientes para que te compren, para que a ti te elijan como empleado, para que tú puedas sentirte uno con los de un país o con los de un equipo de fútbol, o incluso hacer sentir en casa a un perfecto desconocido como un migrante o una persona de otra creencia. Estupendo. Entonces, muchísimas gracias. Ahora voy a anunciar el nuevo libro del Club de Lectura. Vamos a arrancar con un nuevo libro y este va a ser El arte de hacer dinero. Si tú quieres aprender el arte de cómo hacer dinero, no te pierdas el próximo capítulo de nuestro Club de Lectura. Son 24 reglas extraordinarias que deberías conocer si quieres ser próspero y rico. Muchísimas gracias y te deseo un gran día, éxitos y bendiciones.